Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 5 de diciembre de 2019. Ayer, algunos datos que nos llamaron la atención estuvieron o tuvieron que ver con el empleo en los Estados Unidos. La encuesta del sector privado ADP registró una generación la mitad de lo que el mercado venía anticipando casi exactamente. El mercado creía que la generación de empleo del mes de noviembre iba a mantenerse alta, 135.000 puestos de trabajo. El dato observado, de acuerdo a esta encuesta, fue de 67.000 puestos de trabajo durante ese mes. Es decir, aquí se empieza a ver, creemos nosotros, algo ya de desaceleración también en el mercado laboral. Como le hemos informado siempre, hay rezago entre uno y otro. Hemos identificado esas aceleraciones en varios indicadores en Estados Unidos desde comienzo de este año y solo hasta ahora eventualmente estamos viendo como poco a poco va cogiendo también la forma de la desaceleración en el mercado laboral. Sin embargo, esto por lo menos desde el punto de vista histórico no es alarmante teniendo en cuenta la baja tasa de desempleo en los Estados Unidos, pero tal vez sí desde el punto de vista del sentimiento o la percepción de corto plazo de los inversionistas, ver una desaceleración en algo que ha sido como el baluarte del crecimiento en no solamente en Estados Unidos, sino en todos los países del mundo, que es el consumo interno, pues puede generar algo de, digamos, de aversión al riesgo adicional, más aún cuando tenemos máximos históricos accionarios en los Estados Unidos. Con respecto a otras cifras que se van a conocer el día de ayer, las estaremos compartiendo en las secciones de renta fija y de materias primas, pues son el ISM no manufacturero y la parte de inventarios de crudo y en América Latina la decisión del Banco Central de Chile. Esta madrugada se dieron a conocer algunos indicadores débiles en Europa, tienen que ver con órdenes a fábricas en Alemania, las cuales se contrajeron comparación octubre de 2019-2018, el 5.5%. Las ventas minoristas en Europa crecen, pero menos fuerte, el 1.4% frente a una expectativa del 2.2%. Y la cifra de crecimiento no fue ajustada a la del tercer trimestre en la que es la segunda revisión para el caso europeo, con un indicador de crecimiento del 1.2%. Es decir, todo el 2019 se evitaron escenarios recesivos, incluso Alemania, que estuvo muy al borde de registrar pues esta definición, por lo menos desde el punto de vista técnico. Hoy nos queda pendiente en Estados Unidos las solicitudes iniciales de subsidios al desempleo, los cuales pues pueden estar empezándose a incrementar en las próximas semanas o durante los próximos trimestres. Recuerden que históricamente este indicador ha estado cerca de los 300.000, que anormalmente durante los últimos 5 años prácticamente han estado muy cerca de los 200.000. Entonces estos incrementos estarían alineados obviamente con un debilitamiento del mercado, pero también hay que reconocer que estamos ya en un punto tan extremo desde hace 2 o 3 años en el mercado laboral estadounidense que esto podría para algunos ser considerado como un tema de normalización de las condiciones del mercado o de un enfriamiento, etcétera, etcétera. Balanza comercial en Estados Unidos se espera un fuerte ajuste ya en el mes de octubre. Ahora sí, descendería de los 52 billones de dólares a los 48.5. Veremos esto a las 8:30, es decir, en algunos minutos. Y tenemos también para Estados Unidos órdenes de fábricas, colocaciones de títulos de corto plazo y para el tema colombiano hoy 7 de la noche, inflación, donde pues no se han modificado de manera importante las expectativas frente a las mediciones iniciales, a pesar de todo esto que hemos tenido de esas protestas que pues acumulan cerca de 2 semanas para la economía colombiana. Con respecto a las acciones, llevamos ya 2 jornadas de recuperación, habíamos acumulado casi 3 de pérdidas, ahora tenemos 2 de ganancias. Standard & Poor's nuevamente cerca o acercándose a esos máximos que registraron a finales de la semana pasada, al cierre de la semana pasada. Futuros de este indicador hoy se valorizan cerca del 0.35%, muy parecido a la ganancia del indicador europeo Eurostoxx 600. Con respecto a el lado de la renta variable, simplemente nuestra advertencia se ha mantenido ya por varios meses, están en máximos históricos, las utilidades en Estados Unidos no están creciendo y pues ya vemos algunos indicadores de que el consumo interno puede, digamos, moderar ese ritmo de crecimiento y de alguna manera pues uno de los bastiones de los inversionistas era precisamente, digamos, respaldar las inversiones en acciones con base en este consumo interno. Hay algo que nos ha llamado la atención, ya lo hemos mencionado en los comités y tiene que ver con la candidata demócrata Elizabeth Warren, que en caso de que ella fuera electa
como presidenta en el año 2020, pues sería en teoría por lo menos de arranque negativo para los inversionistas, teniendo en cuenta sus propuestas de volver a incrementar los impuestos a las empresas, aumentar los impuestos a las personas de mayores patrimonios, habla de un impuesto al patrimonio, algo que no ha sido usual o característico en los Estados Unidos, sí en nuestros mercados emergentes, pero no para el caso de Estados Unidos. Se considera que es un impuesto que genera muchos incentivos perversos a, digamos, a reducir como el tema de innovación, etcétera, etcétera, pero es una de las defensas que ella ha venido realizando para reducir la desigualdad en los Estados Unidos. Recuerden que históricamente hemos tenido un proceso largo de incrementar las diferencias entre las personas de altos y de bajos ingresos, obviamente todo como consecuencia de los diferenciales desde el punto de vista de la preparación o la educación de las personas. Y acá, pues Elizabeth Warren ahora está anunciando que también batallará en contra de las grandes compañías, dice que va a, si en caso de ser elegida, va a iniciar un proceso de revisión de todas las fusiones y adquisiciones de los últimos 20 años de todas las empresas y en esto atañe mucho al sector tecnológico. Recuerden lo que hizo Facebook adquiriendo WhatsApp o Instagram o lo que hizo Google con la adquisición de YouTube. Ella dice que en caso de que identifiquen factores razonables para que justifiquen una reversión de estas fusiones, ella apoyará esta medida. Así que digamos que se va acumulando razones por las cuales muchos inversionistas podrían tenerle miedo más a una presidencia de Elizabeth Warren que a una continuación del presidente Trump en el poder. Así que esto es llamativo. Y simplemente pues lo tenemos acá con miras a lo que será el año 2020. En el tema de monedas y de corto plazo hemos visto un debilitamiento del dólar, llevamos 4 o 5 jornadas en que el dólar ha caído frente a las principales divisas del mundo y de manera puntual frente a las monedas de América Latina, que es lo que estamos viendo en este cuadro. Las monedas de América Latina pues durante el mes de noviembre se debilitaron de manera fuerte, el peso chileno el 8.6%, el real de Brasil el 5% y el peso colombiano casi un 4%. Pues bien, en lo corrido del mes de diciembre, las monedas latinoamericanas han recuperado casi la tercera parte de lo perdido durante noviembre. Llevamos casi no completamos la semana en diciembre y hay una recuperación de un 30% de las pérdidas de noviembre. En tendencia, obviamente, mantenemos el debilitamiento de América Latina, pero para que se haga una idea, el peso chileno que perdió casi 9%, durante noviembre ya ha recuperado un poco más del 3%, el peso colombiano que perdió casi el 5%, durante el mes de noviembre ha recuperado el 1.3% en este momento. Es de alguna manera, digamos, como la visión de corto plazo, algo de tranquilidad o de reversión o de corrección, pero en términos tendenciales, pues las cosas no son muy positivas. Y simplemente para destacar en el mundo, libra esterlina está avanzando. Después de que tuvimos el referendo del 2016, hacia mediados de ese año, la libra esterlina se había debilitado de manera acelerada, de niveles como del 1.40-45 hasta el 1.20 incluso, fueron los mínimos. Ahora estamos hablando que está rompiendo por primera vez de manera consistente los 1.30, el día de hoy está cotizándose a 1.31-35 y esto implica o responde más bien a las expectativas de las elecciones parlamentarias del próximo 12 de diciembre, es decir, la próxima semana, exactamente el jueves de la próxima semana, en la que los inversionistas están dando por descontado que el primer ministro con su partido conservador va a obtener nuevamente la mayoría en el Parlamento, no va a tener que hacer ningún tipo de alianza como la tuvo que hacer Theresa May y de esta manera en esa unidad de del Partido Conservador podrían tramitar de una manera más rápida su salida de la Unión Europea con un acuerdo de transición que sea relativamente razonable. Así que esto le ha dado impulso a la libra esterlina que viene recuperando parte de la pérdida registrada desde el año 2016. Y un tema anecdótico, Francia ingresa hoy en un paro indefinido de los maestros, los transportadores, estudiantes, incluso los doctores y los abogados, porque el gobierno de Macron quiere hacer ajustes al sistema pensional. La última vez que un gobierno francés quiso hacer esto fue en 1995, la sociedad francesa duró en paro durante un mes completo. Así que esto que hemos visto en Chile, que fue motivado por la pelea de las bajas pensiones alcanzadas con el régimen privado, pues ya estamos viendo que en un país donde o un país pues de Occidente considerado con una baja desigualdad, Francia es uno de los países con menores coeficientes de Gini en el mundo, pues tampoco el tema pensional, digamos, es bien recibido
y digamos que esta parte del envejecimiento de la población, las malas métricas con las que se calcularon estos regímenes pensionales que también le pegan a Colombia, pues todo eso no es de fácil arreglo y estamos viendo ahora Francia también como inmiscuida en estos problemas. Así que simplemente para que lo tengan de referencia, lo que le pasa a América Latina también hacia futuro le puede pasar a los países desarrollados y pues esto a futuro nos hace pensar que esta inestabilidad que estamos viendo pues es un tema de inestabilidad de largo plazo. Con respecto al tema petrolero, pues ayer tuvimos una noticia que en teoría debería ser positiva eh, para el petróleo y en teoría si el mercado lo ha asumido de corto plazo. Los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron, eh, de acuerdo al Departamento de Energía, cayeron 4.86 millones de barriles. Recuerden que la expectativa era 1.5 millones de barriles y que los inventarios API habían caído más o menos 3.7 millones de barriles. Es decir, el dato oficial fue una caída más fuerte. Esto en teoría debería ser alcista y así habría reaccionado al mercado que viene valorizándose. Petróleo ayer se valorizó cerca de un 2-3%. Hoy tenemos un avance adicional casi del 0.5-1%, dependiendo del indicador de referencia que veamos, sea el WTI o el Brent. Sin embargo, dentro de esos indicadores de inventarios, pues no nos permiten ser completamente, digamos, optimistas, teniendo en cuenta que los inventarios de gasolina y de destilados crecieron de manera fuerte. Esto de alguna manera más que compensa la caída de los inventarios de crudo y hace que la demanda implícita calculada en los Estados Unidos por temas de combustibles haya caído desde 10.1 millones de barriles día a 9.9. Así que si uno mirara limitadamente los inventarios de crudo, uno obviamente habría hecho una apuesta claramente al alza, pero si uno mira todo el conjunto de esos indicadores, uno no sería, digamos, tan agresivo en el mercado petrolero. Sí, lo que ha venido sucediendo es que está consolidándose la idea de que la OPEP pueda anunciar un recorte adicional de la producción. Sin embargo, estamos totalmente de acuerdo con lo que dice JP Morgan, que dice que más que un recorte de producción, lo que tiene que hacer Arabia Saudita y la OPEP es asegurarse primero que todos los países cumplen con las restricciones actuales, que en teoría es un volumen de hasta 1.2 millones de barriles día menos de producción y como ustedes bien saben, solo ha sido Arabia Saudita el que ha tomado la tarea de hacer estos recortes. Nigeria el día de hoy está anunciando que apoyaría esa idea de un recorte adicional. Recuerden que ya habíamos hablado de Irak y de Arabia Saudita. Probablemente si Arabia Saudita lo está mencionando, entonces pues esto es lo que va a ocurrir y de esa manera, ante el anuncio de un mayor recorte de producción, lo que sí tenemos es esa valorización del petróleo. Desde nuestro punto de vista tiene más sentido esto, pues hace una semana estábamos dando por descontado que el mejor escenario era simplemente mantener las restricciones de producción tal y como estaban hasta este momento. Sin embargo, creemos, como mencionamos inicialmente, que JP Morgan está dando en el punto y no es tanto anunciar más recortes, sino que todos los países de la OPEP se metan, digamos, en esta tarea de cumplirlos. Irán ya dijo que a ellos no les pongan restricciones porque están sancionados por los Estados Unidos y no tendría ningún tipo de digamos que no sería justo y nosotros vemos que estratégicamente pues a Irán no le interesa obviamente producir menos. Y aquí también tenemos a Venezuela que ha estado muy afectado por las sanciones y por su mala gestión pues de los últimos años y Venezuela tampoco tiene restricción. De hecho recuerden que Venezuela tiene una cantidad importante de crudo almacenado que no ha podido vender y que en el momento en que encuentre la manera para hacerlo de manera más eficiente de hacer esas ventas, pues tendremos sobre oferta adicional en el mercado mundial. Así que si bien es cierto, nosotros somos partidarios de una estabilidad en los precios del petróleo, no somos, digamos, muy dados a esperar repuntes acelerados en este mercado. Y pues obviamente ha habido consecuencias sobre el mercado colombiano en temas accionarios que hablaremos más adelante. Con respecto al tema de renta fija, tuvimos una jornada esta semana con fuertes descensos, era la jornada donde había mayor aversión al riesgo, el día martes, donde veamos cómo la situación de la negociación comercial pues entraba en un proceso un poco complejo luego de declaraciones del presidente de Estados Unidos de que no está muy afanado para firmar ese acuerdo con China. Esas tasas de tesoros a 10 años descendieron 10 puntos básicos. En total ya tenemos una reversión del 60% de ese movimiento porque pues las cosas aparentemente se han tranquilizado en las últimas horas. Hablando del ISM no manufacturero en Estados Unidos, nos muestra debilidad adicional.
El indicador, si bien es cierto, continúa en expansión debido a este tema de la demanda interna. El sector servicios no se exporta tanto en términos proporcionales como el industrial, y de esta manera pues la parte del empleo pues nos ayuda para que el sector servicios crezca de manera saludable, lo está haciendo a una menor velocidad. Y los factores que muestran aquí una caída importante tienen que ver con el componente de actividad del sector como un todo, bajando de 57 a 51.6, es la lectura más baja del 2010. Y también tenemos una importante caída del tema de importaciones, aunque pues no es la parte más fuerte de servicios, existe este tema de comercio, bajando de 48 hacia los 45, y esto pues es llamativo, nos muestra obviamente el tema de la guerra comercial, que afecta también al sector de servicios, que tiene que ver, pues, que tiene de alguna manera esas relaciones internacionales, pero nos muestra que esto todavía se está recrudeciendo, esa desaceleración es simplemente una advertencia para que eso que estamos viendo en Alemania de posible moderación en la contracción del sector industrial todavía no lo demos por hecho. Esta es la parte internacional del día de hoy. Solo falta por hablar ya del Banco Central de Chile. El mercado ayer estaba dividido, aunque con una ligera inclinación a que el banco redujera su tasa. Nos sorprendió, pues de manera unánime decidió mantener la tasa de referencia inalterada en el 1.75%. Si bien es cierto, es una política monetaria expansiva, la desaceleración económica pensábamos que iba a preocupar un poco más. En este punto, lo que decidió el Banco Central de Chile es que las presiones inflacionarias eventuales derivadas del fuerte debilitamiento del peso chileno pueden ser, digamos, más importantes con miras a sus objetivos de largo plazo, y por eso decidieron mantener la política de referencia o la tasa de referencia en el 1.75. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Raúl y Jairo Alonso con la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El día de ayer se llevó a cabo la tercera jornada convocada de paro nacional. Se puede destacar que en su mayoría las marchas fueron pacíficas y se puede evidenciar una reducción en el impacto de las marchas desde que comenzaron el 21 de noviembre. Hoy los medios locales reportan que los líderes del paro se reúnen a las 3 de la tarde con los representantes del gobierno en el marco del diálogo nacional. Y cabe destacar que algunas de las peticiones que se van a discutir con el gobierno, el presidente Duque ha negado varias veces que algunas sean, que se vayan a llevar a cabo, como es la reducción del salario mínimo para los jóvenes. Por otra parte, hoy se inician formalmente las discusiones entre empresarios, trabajadores y el gobierno para definir el salario mínimo del 2020. El día de hoy, como lo decía Daniel, los inversionistas estarán pendientes de la publicación del reporte de inflación de noviembre. La mediana en la encuesta de Bloomberg apunta a una aceleración a 3.91% anual y 0.16% mensual, manteniéndose estable con el mes de octubre. Por otra parte, el codirector del Banco de la República, Roberto Steiner, dijo que confía en que la inflación va a converger a la meta del 3% y no se va a salir del rango entre el 2% y 4% en el mediano plazo. Considera que el pass-through para final de año no afectaría el consumo de los hogares colombianos, y además afirmó que las condiciones de Colombia no son tan graves como para realizar una intervención cambiaria. El día de ayer, el DANE informó que los precios del productor bajaron 0.02% en noviembre. La caída se moderó en comparación con la reportada en noviembre del año pasado de 1.57%. Esta variación estuvo explicada principalmente por una caída de 2.14% en los costos asociados al sector agropecuario y una leve reducción de 0.05% en la industria manufacturera, mientras que los precios del sector de explotación de minas y canteras fue el único sector con una variación positiva, donde subieron un 2%. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado. Daniel, el Colcap se valorizó en alta magnitud, sobre cerca del 1.4%, principalmente favorecido por esas valorizaciones de los precios del crudo. Por el lado del WTI está cotizando cerca de los $58.6 por barril, y también teniendo en cuenta una mayor tranquilidad por el lado del orden social, teniendo en cuenta que las protestas del día de ayer fueron relativamente en calma y como tal estas se han venido disipando y se han disminuyendo su magnitud a lo largo de los días, caso contrario que a lo registrado en Chile.
Por el lado de los volúmenes, se registraron volúmenes relativamente moderados para la época, 122 mil millones de pesos. La acción con mayor volumen de negociación fue Ecopetrol con 41 mil millones, que como tal incrementó el apetito por la petrolera colombiana, teniendo en cuenta esos repuntes en los precios del crudo. Teniendo en cuenta la anterior, también fue la más valorizada con un 4,1% y la que registró mayor de valorizaciones fue Grupo Éxito con un 2,9%. Por ciento el día de hoy podríamos esperar que ese comportamiento se mantenga. Cabe monitorear que posiblemente esa sería la última semana con volúmenes por encima de los 100 mil millones de lo que queda del año. Cabe recordar que a partir de la próxima semana, cuando ya inicia como tal la temporada de novenas, los niveles de volúmenes caen considerablemente en el mercado local colombiano. Por el lado de las recomendaciones, esas tuvieron un buen comportamiento en la jornada del día de ayer, destacar principalmente el Grupo Argos se valorizó cerca de un 3%, como tal que se ha observado que teniendo en cuenta las principales especies negociadas del día de ayer, fue Ecopetrol y Preferencial Bancolombia y también las más valorizadas. Esto como tal da señales que está en punto de vista del plano internacional, están viendo un poco más de calma en Colombia, como tal están generando ya al parecer todas estas preocupaciones por el lado del orden social, al parecer se están tranquilizando un poco, lo cual ha generado valorizaciones en el mercado accionario, lo cual podría continuar el día de hoy. Destacar también que Cemex recuperó las pérdidas y como tal muestra variaciones del 0% desde el día de la estrategia. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Ecopetrol, que como lo mencionaba anteriormente, la especie vulneró los 3.300 pesos, sin embargo, eso fue por repuntes de los precios del crudo. Consideramos que en la medida que los precios del crudo en referencia a WTI se mantengan sostenidamente a lo largo de este mes cerca de los $58 por barril, teniendo en cuenta un mayor apetito por el lado de recibir el dividendo, consideramos que la especie podría acercarse a los 3.400 pesos. Sin embargo, dependemos fundamentalmente de que se mantengan los altos precios del barril. Consideramos que eso podría ser posible. Sin embargo, cabe recordar que hay que ver finalmente qué pasa o qué decide la OPEP y como tal sí genera un poco de incertidumbre. Ante lo anterior, consideramos que en la medida de que el precio de la acción se aproxime cada vez más a los 3.400, debería ser pertinente empezar a tomar utilidad, ya que consideramos que parte de esa valorización ya estaría descontando el dividendo. Y por otra parte tenemos la acción de Grupo Argos, la cual en la jornada del día de ayer también mostró importantes valorizaciones, se valorizó el 3.2%, a pesar de el entorno retador de la semana pasada, teniendo en cuenta todo ese entorno de protestas. La especie no dio señal de cambio de tendencia y mantiene como tal la tendencia alcista. Consideramos que para el 2020 esperamos que se mantenga, que sea mejor comportamiento registrado en el presente año, principalmente en el sector de infraestructura y también en el sector de energía. Esperamos como tal que el 2020 podría ser un mejor año del grupo. También cabe monitorear de cerca los planes del Metro de Bogotá, lo cual generaría un importante crecimiento por el lado de los volúmenes despachados. Esto fue todo por el lado accionario. Los dejamos bueno, por el lado del dólar, en la jornada del día de ayer mantuvo un buen comportamiento. El peso colombiano siguió fortaleciéndose, cerró sobre los 3.471 pesos. A su vez, el día de hoy, teniendo en cuenta un mejor entorno por el lado de orden social, el peso colombiano sigue fortaleciéndose y nos ubicamos, actualmente estamos sobre los 3.462. La tasa de cambio ahora es sobre los 3.470, es decir, está cayendo cerca de unos 9 pesos el dólar en la jornada del día de hoy. Según el indicador técnico, en caso de que se mantenga este fortalecimiento del peso colombiano, el siguiente nivel a probar sería cerca de los 3.441 pesos, mientras que la resistencia se estaría cerca de los 3.472, que prevemos que es los niveles que se transarían alrededor de esos dos niveles en la presente jornada. Sin embargo, la tendencia se mantiene al alza. Consideramos que pues se podría observar un posible cambio de tendencia según el indicador técnico por debajo de esos 3.440 pesos. Eso fue todo por el lado de dólar. Los dejamos con renta fija local con Jairo Alonso y Daniela.
Gracias, Raúl. Recordamos nuestra recomendación para diciembre sobre los títulos de deuda corporativa. Para plazos de 2 a 5 años favorecemos títulos con cupón fijo y para el corto plazo favorecemos títulos indexados a IBR con opción de diversificación en títulos IPC. Con respecto al cierre de las tasas de negociación para el día de ayer, se siguen viendo las desvalorizaciones con respecto al mes anterior, aunque en menor medida con referencia al cierre de ayer, sobre todo en los títulos de deuda pública. Los títulos que más se desvalorizaron son los títulos IBR a plazos de un año en cerca de 35 puntos básicos y los títulos IPC a plazos de 3 años en cerca de 13 puntos básicos. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los test de 2028 presentaron valorizaciones y cerraron en 5.40 y 6.11 respectivamente. La curva de test en pesos se valorizó 8.57 básicos. El segmento largo fue el de mayores valorizaciones con 11.23 básicos. Los test denominados en OERs también presentaron valorizaciones de 3.0 básicos, siguiendo la curva de los test tasa fija. En deuda corporativa superaron alrededor de 11.372 millones a través del sistema transaccional y 936 mil millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento 2021, seguido de tasa fija con vencimiento a 2020. Eso es todo por nuestro comité del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos mañana en un nuevo comité. Muchas gracias.